Dice la hermosa palabra de Dios en Apocalipsis 17:14, en un texto donde se nos revela lo que será la batalla de Armagedón en el retorno de Cristo, cuando Él, montado en un caballo blanco y nosotros juntamente con Él, como describe Apocalipsis 19, nos enfrentaremos en la batalla final de los siglos al anticristo y a las naciones de la tierra que subirán para pelear contra el Cordero. Por supuesto no es el tema del que les quiero hablar, pero Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y obviamente esos llamados y elegidos y fieles somos nosotros, su iglesia, que vendremos con Él también en caballos blancos para el día de la batalla final. Puedes leer Apocalipsis 19, ahí se encuentra el relato. Hoy quiero invitarles para que hagamos una oración y que el Espíritu Santo nos ayude a entender una verdad que muchos no la consideran como una realidad. Y esa verdad es que tú y yo somos salvos, no porque hubiéramos escogido la salvación, ni hubiéramos escogido al Señor, ni siquiera lo estábamos buscando, sino que Él, por su presciencia, desde antes de la fundación del mundo, nos había escogido para su gloria. Hagamos una oración. Amado Rey de Gloria, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Danos, amado Espíritu Santo, la interpretación correcta de lo que tú quieres decirnos, la expresión desde nuestro espíritu para poder comprender esta verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias a ti, amado Maestro, Espíritu Santo, quien tienes la misión gloriosa de guiarnos a toda la verdad. Amén. Todos son bienvenidos. Como ya les dije, mis amados, el tema lo he llamado llamados y elegidos y fieles. Lo hago porque es importante que tú y yo conozcamos que la salvación tuya y mía no dependió de nosotros, sino enteramente de Dios. Dice respecto a los creyentes de Tesalónica el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Dice Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu con mayúscula, y la fe en la verdad. En ese texto precioso Pablo habla de que Dios escogió a los hermanos tesalonicenses desde el principio para salvación. Y ese principio nos es descrito en Efesios capítulo 1, versículo 4, con mayor claridad, donde la palabra dice: según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Aquí entonces la clave es la frase antes de la fundación del mundo. Pero ¿quiénes son? ¿Cómo fueron escogidos? ¿Para qué los escogieron? Y obviamente estas tres preguntas nos responden también quiénes somos nosotros, cómo fuimos escogidos y para qué fuimos escogidos. Pablo dice en Efesios 1:5 lo siguiente. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es cierto, amados, que Dios conoce con antelación todas las cosas y todas las personas. Y es claro que Dios no escogió a los tesalonicenses ni nos escogió a nosotros porque fuéramos santos o porque teníamos una gran fe. Sin duda ellos, los de Tesalónica, fueron como nosotros predestinados para ser santos, no escogidos porque fueran santos o fuésemos santos nosotros. Y observemos que dice que Dios los escogió para salvación. Esto quiere decir que Dios eligió darnos a ti y a mí como único medio para apropiarnos de esta salvación tan grande, la fe. Pues sabemos que la Escritura dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto nos enseña y que nos quede claro que la fe entonces no es un fruto del esfuerzo del hombre, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. La salvación viene solo por la fe en Cristo. Y Pablo dice que Dios nos escogió mediante la santificación por el Espíritu con mayúscula y la fe en la verdad, como leímos en el texto inicial. Juan 1:17 nos dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto para que todos podamos entender que la elección de Dios no depende de nada que haya hecho el hombre. No depende de nuestros esfuerzos, ni de nuestra moralidad, ni siquiera de nuestra fe propia, sino que la elección de Dios indudablemente no está condicionada a nada que posea el hombre. ¿Qué pasó con los elegidos cuando Adán pecó? Los elegidos cayeron en Adán, pero esos elegidos fueron redimidos por el postrer Adán, que es Cristo. Y a su debido tiempo, esos elegidos fueron llamados, justificados, adoptados hijos suyos, santificados, salvados y glorificados. ¿Por qué? Porque primero que todo fueron conocidos, o refiriéndonos a nosotros, fuimos conocidos por Dios. Así dice la epístola a los Romanos, capítulo 8, 29 y 30. Por favor, leámosla. Dice la Escritura y parafraseémosla un poco. Dice, porque a los que antes conoció, ¿a quién conoció? A esos que Él salvó. Dice, también los predestinó. Ya leímos la palabra predestinación en Efesios. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que implica que desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoció. Pero también nos predestinó. Y el verso 30 dice, y a los que predestinó,
a estos también llamó. En su tiempo, cada uno de nosotros fue llamado por el Señor. Y a los que llamó, dice la palabra, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y no necesitamos ser grandes lingüistas para darnos cuenta de que todas estas palabras están en tiempo pasado. Esto se conoce como la doctrina de la elección, de la cual pues no voy a hablar en profundidad, pero nos muestra que la Biblia presenta todos estos hechos como algo que ocurrió en el pasado de Dios, como tuvimos la oportunidad de verlo en el tema inmediatamente anterior. Pero lo que yo quiero hoy contestar es una pregunta de una afirmación que un hermano hace en uno de los comentarios, asegurando que el hombre es libre para escoger si se salva o no se salva. Pero vamos a mirar lo que nos dice la palabra. Romanos capítulo 9, el versículo 11. Aquí viene hablando de Isaac y Rebeca y sus dos hijos. Y dice el verso 11, pues no habían aún nacido, o sea, Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y el verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Todo el contexto, si tú lo lees de Romanos 9, nos deja ver claramente también que Dios, por ejemplo, aceptó a Isaac y rechazó a Ismael. Y aquí encontramos que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pero todo esto que él hizo, ya lo había hecho en la eternidad pasada suya. La pregunta es, ¿sobre qué base? Sobre la base de su soberanía. Pues Pablo nos dice en Efesios 1:5 que todo lo que hizo lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 9 afirma que fue según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Uno frecuentemente escucha testimonios de hermanos muy amados, muy queridos, que dicen, yo recibí a Cristo hace 10 años, 20 años, un mes, no sabemos el testimonio cuánto tiempo diga, pero él no recibió a Cristo. Fue Dios quien lo recibió y Dios quien lo eligió para que fuera salvo. Ninguno de los hombres puede jactarse de decir, yo vine a Cristo. Pues tú sabes que la palabra dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trajese. Pero nadie simultáneamente puede venir al Padre si Cristo no lo trae al Padre. Lo que implica que nuestra salvación es un acto absolutamente soberano de Dios, de lo cual nosotros no podemos jactarnos para nada. Así dice el libro de los Romanos, en el mismo capítulo 9, verso 16. Léelo conmigo. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muchas veces sufrimos orando por un ser querido, un familiar, que no ha querido venir al Señor, que le hemos hablado, le hemos dicho. Pero la verdad, hermanos, la salvación de ese familiar no está en nuestras manos. Es una elección de Dios. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino que todo depende de Dios, que tiene misericordia. Y mire, ¿de quién tiene misericordia? De quien Él quiera tener misericordia. En Juan 15:16 dice, note bien,
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El fin de este tema que comparto con ustedes es que entendamos que nadie escoge a Cristo. Al contrario, es Cristo quien nos escoge. Y el prefijo negativo, no me elegisteis vosotros a mí, del texto que acabamos de leer, indica que el factor decisivo de la elección es Cristo. Una vez que Cristo nos escoge, en virtud de que fuimos conocidos por Él desde antes de la fundación del mundo, entonces Dios produce en su elegido el querer como el hacer para que pueda venir a Cristo. Así lo dice Filipenses 2:12. Dice la palabra del Señor lo siguiente, 2:12 y 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No era que tú querías ser salvo. Él colocó en ti esa necesidad. No fue que usted vino a Cristo y se entregó a Cristo. No, fue que Él colocó en ti la necesidad de venir a Él. Y Él ya te estaba esperando. ¿Por qué? Porque te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió primero. Él nos amó primero. Y Él nos sedujo primero. Primera de Juan 4:10 dice otra verdad maravillosa. Por favor, leamos. Primera de Juan 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. ¿Qué es el amor? El amor es Dios, porque Dios es amor. Tú y yo lo sabemos. Pero dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó primero, lo que implica que el amor de Dios es primario. Y la respuesta del hombre para con Dios es secundaria, pues depende exclusivamente y absolutamente del amor primero de Dios por nosotros. Quizás esto parezca un poco confuso, pero amados, es una verdad escritural absoluta. Hay un ejemplo en el Antiguo Pacto en donde Jeremías, el capítulo 20, versículo 7, dice, Jeremías 20:7, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, que fue la experiencia que Jeremías tuvo que sufrir a manos de los judíos en su época. Pero quiero hacer referencia a la primera parte. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Por qué? Porque así Él desde antes de la fundación del mundo lo había predestinado. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dios fue quien nos sedujo primero. La seducción de Dios fue más fuerte que nosotros. Ni el amor, ni la seducción, ni la elección de Dios, y esto tiene que ser claro para ti y para mí, dependió de obras previstas de parte de nosotros, o sea, de parte del hombre. Dios amó, eligió y sedujo, que son verbos en tiempo pasado, que indican
que todo ya estaba así, predeterminado y predecretado por Dios desde antes de la fundación del mundo y que se vino dando en el tiempo para el cual también Él así lo decretó. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Surge una pregunta: ¿para quiénes Dios mostró su amor? Para con nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Pecadores. Dios no nos amó porque éramos buenos o porque éramos creyentes o muy religiosos, sino nos amó, nos llamó, nos salvó porque éramos pecadores. Y obviamente que es un privilegio extraordinario, amados, que tú y yo estemos hoy en Cristo. Hay muchos que desearían estar, que han luchado por estar y no han podido. ¿Y cuál es la razón? La respuesta es sencilla: no fueron conocidos, ni predestinados, ni llamados por Dios, porque sencillamente Él hace como Él quiere. Y Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. ¿Para quiénes mostró Dios su amor? Para con nosotros entonces. ¿Qué éramos? Pecadores. Dios entonces atrae al pecador, a los elegidos, hacia sí mismo. Salmo 54, dice la palabra de Dios, 65:4, perdón. Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado y dichoso, parafraseémonos, aquel que es escogido por Dios y que fue atraído hacia Él. ¿Quién lo hizo? Dios. Toda la gloria es de Dios. La fe, la salvación, todo lo que ha ocurrido con nosotros es un don, un regalo de Dios. Así como en el Antiguo Testamento Dios eligió a Noé en los días del diluvio. Dios eligió a Abraham de la tierra de Ur, de los caldeos, y lo trajo a la tierra de Palestina, a Canaán, para convertirlo en un padre de la fe. Dios eligió a Moisés en Egipto. Y a todos estos patriarcas, Dios fue quien los escogió, quien los atrajo, quien los sedujo para cumplir con ellos su propósito eterno. Tú y yo no estamos, tú viendo el video y yo compartiendo esta verdad contigo, por casualidad, ni porque nos plació, ni porque queremos hacerlo para vanagloria o para orgullo de nuestra carne. No, no, aquí estamos porque Dios nos escogió para esto. Y nos escogió para esto porque toda la gloria es de Él, y porque Él, desde antes de la fundación del mundo, nos había elegido para este tiempo, para esta hora en la cual estamos haciendo esta tarea maravillosa. Esto es un privilegio, hermanos, porque la elección de Dios y la atracción hacia Él son dos cosas que vienen juntas. Juan, en su evangelio, dice en el capítulo 6, versículo 37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Tú y yo estamos en Cristo porque el Padre nos dio a su Hijo. Y en el versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí. Nota bien.
si el Padre que me envió no le trajere? Y yo le resucitaré en el día postrero. Tú y yo somos el milagro más grande de Dios, que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó porque nos había conocido. Y nos trajo en este tiempo de la historia de la humanidad. Pues nos llamó, nos santificó, nos justificó y nos glorificó, como leímos en la epístola a los Romanos. Por ejemplo, de todas las naciones de la tierra, Dios no puso los ojos en toda la humanidad, sino en los judíos. Cuando tú miras la Biblia desde el comienzo, Dios viene tratando con familias, hasta que forma su pueblo, Israel. ¿Por qué? Porque ese era el pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Amós, en el Antiguo Pacto, 3:2 dice, mire lo que dice, hablándole a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Más atrás, en Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, note bien, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Miren, amado, la preeminencia de la soberanía de Dios para escoger a un hombre o a una nación. Esa elección se basó en el amor inmerecido de Dios y no en nada especial que hubiera hecho Israel, ni siquiera en lo que era, pues ya leímos que era el más insignificante de todos los pueblos en su época. Fue la simiente de Abraham y no la de los egipcios o de los sirios la que Dios escogió. Así le plació a Dios y fue su beneplácito. Y lo hizo conforme a su soberanía. Así también a Dios le plació, según el puro afecto de su voluntad, escogerte a ti y escogerme a mí. ¿Cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Amados hermanos, que nos quede claro que no fue que nosotros un día tomamos la determinación de venir a Cristo y quisimos venir a Cristo, o que hicimos algo para merecerlo. No, sino que Él ya nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo para esta gloria en la cual tú y yo hoy vivimos. No depende para nada del hombre su salvación. La salvación es un don y un regalo exclusivo de Dios. Y el que tú y yo hoy estemos en Cristo y seamos salvos, con todos nuestros pecados perdonados, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda potestad. El que tú y yo hoy seamos bendecidos con toda bendición espiritual, no fue algo que nosotros logramos por méritos o que andábamos buscando. Fue Dios quien nos buscó y nos halló y nos salvó, porque ya nos conocía y porque ya nos había predestinado para esta salvación. Por tanto, mis amados, a cada uno de nosotros no nos queda más sino estar agradecidos
y darle siempre la gloria a nuestro Dios por haber tenido de nosotros misericordia, por habernos escogido como la morada de su gloria, por habernos hecho su templo, la habitación de su plenitud, por habernos amado tanto que Él mismo se hizo carne en su Hijo, para morir en la cruz del Calvario y perdonarnos todos nuestros pecados, y habiendo estado muertos, darnos vida, y no cualquier clase de vida, sino vida en abundancia. Amados, debemos de estar rendidos a sus pies, porque Él nos haya conocido y nos haya predestinado desde antes de la fundación del mundo para que le conociéramos. Quiero invitarles a que le demos gracias a nuestro Dios. Amado Dios, ninguno de nosotros te estaba buscando. Tú nos habías predestinado ya, desde antes de la fundación de la tierra y de la creación de todas las cosas, para ser hoy tus hijos, para ser hoy tu iglesia universal. No dependió de nosotros, ni de nuestros logros, ni de nuestros sacrificios, sino de ti. Porque con amor eterno nos has amado. Porque el principio de tu esencia es el amor. Y por ese amor inmenso que tú tuviste hacia nosotros, un día en nuestra vida nos llamaste para que fuéramos adoptados hijos tuyos. Es un misterio tan maravilloso y tan hermoso que nos permite hoy darte gracias, porque evidentemente estamos convencidos de que no dependió de nosotros, ni de nuestras obras, ni de nuestro querer, sino de ti, que por tu buena voluntad, que por tu beneplácito, un día produjiste el hacer como el querer en nosotros, para acercarnos a ti. Tú nos sedujiste y nosotros fuimos seducidos. Muchas gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas gracias, Espíritu Santo precioso, por guiarnos a esta verdad. Amén y amén. Amados, tenemos miles y millones de motivos para estar felices de que Dios hubiese tenido misericordia de ti y de mí, para gloria suya. Gracias por su atención, y si el Señor lo permite, continuaremos obviamente con estos temas. No está de más pedirte que te suscribas al canal en YouTube y en Facebook. Y muchas gracias por la atención que tú le prestas a estos temas maravillosos. Bendecidos. Gracias por su atención.